Buenas noches, hermanos. Les saludamos de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Estamos en su programa Nacidos del Corazón de Dios. Es un gusto en el nombre de Jesús estar compartiendo con ustedes su palabra, su mensaje. Y en esta noche el Señor ha traído para todos nosotros el mensaje que se titula Mi vida en Cristo Jesús. Con ese amor en Cristo les saluda José Salgado del Grupo Caná, sirviendo en el brazo de Lázaro. Que Dios os bendiga y bienvenidos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar acá y poder compartir con ustedes. Mi nombre es Jaime Padilla, del Grupo Salvador del Mundo Familiar, y sirviendo para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo en el brazo de Lázaro. Bueno, buenas noches, queridos y estimados hermanos. Pues mi nombre es Boris Solórzano, pues estoy sirviendo en el brazo misericordioso de Lázaro y sirvo pues en el grupo de Judá. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la reflexión de la palabra, pero antes nos vamos a poner en las manos y en la presencia del Señor, para que el Espíritu Santo sea quien more en nuestros corazones y sea Él quien conduzca este precioso mensaje que Jesús quiere llevar a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, os pedimos que por obra y gracia de tu amor sea tu Santo Espíritu quien tome el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro corazón, y sea Él quien conduzca este mensaje a tus amados hijos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Anima nuestra mente y nuestro corazón. Condúcenos, guíanos. Bendito y alabado seas. Bendito sea. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El mensaje de esta noche, como se lo decíamos, es Mi vida en Cristo Jesús. Y para ello traemos el mensaje de Jesús tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24-26. Y nos dice en su palabra: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da en abundante cosecha. El que ama su vida, la perderá. Pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también él que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como han escuchado, hermanos, un mensaje muy precioso que sin duda el Señor, a través de su Santo Espíritu, va a llegar a cada uno de vuestros corazones para que nuestro Padre pues se pueda glorificar en cada uno de nosotros. Mi hermano Jaime, ¿qué te dice la palabra a ti? Que nuestro Señor Jesucristo haya dejado las Escrituras para que nosotros nos llenemos. Es lo más hermoso que nos haya sucedido para nuestras vidas. Y particularmente esta cita lema, que por obra y gracia pues nos ha dejado para esta noche, para todos los hermanos. Es muy imperante la palabra de Dios en decirnos que debemos de seguir a nuestro Señor Jesús, que debemos de dejar aparte toda atadura, que tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesús y no dejarnos vencer por el día a día, que verdaderamente es lo que muchas veces como los afanes, los afanes de nuestras vidas a veces nos hace agotarnos, desfallecer,
diferentes situaciones por las que cada uno de nosotros pues nos hace afrontar, ¿verdad? Pero es acá donde la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos viene a fortalecer y nos viene a decir, justamente en el versículo 26, que era lo que leías al final, mi hermano José: el que me sirva, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. Qué hermoso escuchar y que hagas viva dentro de tu corazón la palabra de nuestro Señor Jesús, diciéndonos: si tú le sirves, mi Padre te va a honrar. Eso es como el culmen de nuestra vida, eso es el anhelo más grande que debemos de guardar en nuestro corazón. Y esto no solamente debe de aplicar para nosotros, sino que para toda nuestra familia. Lograr también que cada uno de los miembros de nuestra familia pues también tengan ese llamado de nuestro Señor Jesús a poder servirle, a poder honrarle, a poder glorificarle, para que en su momento pues como la palabra misma nos dice, nuestro Padre nos va a honrar. Qué grandioso, grandes y bellas palabras realmente. Gloria a Dios. Amén, sí. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor es maravilloso y Él nos envía su palabra. Cuando uno lee su palabra, hay cosas que las podemos entender al leerlas. Otras cosas requieren un poco más de ayuda de los maestros que conocen más un poco el tema. Pero fíjate que me llama la atención cómo San Juan 12:24 comienza. En verdad les digo. ¿Qué significa en verdad les digo? Es decir, no hay falsedad. Ténganlo por seguro. Es bonito cómo el Señor Jesucristo habla de una forma sencilla, utilizando palabras que cualquier persona las puede entender. Y después dice Él: si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a Él mismo. Él tenía que padecer en la cruz, caer en tierra, morir y después resucitar y dar mucho fruto. Esos frutos los da en cada una de las personas que aceptamos el Evangelio. Amén. Que somos sensibles a su llamado. Porque bueno, puede ser que muchos amigos que están viendo por YouTube, no todos conocen a Jesús, no todos pueden comprender por qué Cristo murió y se asemejó Él a una espiga de trigo. Vean el trigo que se siembra la semilla y cuando crece da mucho fruto. Y claro, ya Jesús decía: si no permanecen unidos a mí, no darán fruto. Así que es importante ir al encuentro de esa semilla, ir al encuentro de Jesús resucitado. Pero sin olvidar que Él padeció y tuvo que morir, como dice, el grano muere. Pero ¿qué pasa si Jesús no moría, no resucitaba? Pues estuviéramos perdidos, ¿verdad? Así que la palabra es hermosa, como Jesús al inicio utiliza palabras sencillas de la espiga en el campo. O sea, hay una alabanza que es: una espiga dorada por el sol. Es Cristo Jesús que luego da buen fruto. Así es que ya después el Señor dice: el que ama su vida la destruye. ¿Qué es amar la vida? ¿Cómo alguien amando su vida se destruye? Es decir, amando lo que uno quiere hacer, seguir un camino sin Jesús. Ser un camino de la vida llena de cosas que no le pertenecen a Él, sin ser sensible a ese llamado hermoso que Cristo nos hace. ¿Para qué? Para que lo sigamos, para que tengamos esa vida eterna que Jesús nos promete en su palabra. Así que es hermoso cómo inicia y cómo empezamos a entender de una forma práctica y sencilla el mensaje de Cristo Jesús para todos nosotros y también todos los hermanos que quieran ir a ese encuentro. Tienen que ir al encuentro de ese Jesús que viene del Padre. Porque claro, puedes irte siguiendo otro tipo de Jesuses en el mundo, ¿vea? Hay que tener cuidado, hay que estar preparado y listo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dicen los hermanos, verdaderamente el mensaje de Jesús es palabra de vida y es palabra de preparación. Si nosotros nos vamos más allá a la luz del Espíritu, cuando Jesús nos dice: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, hay una parte que dice: queda él solo. Mira, amado hermano, tú que nos escuchas, qué interesante. Si el grano de trigo al caer al suelo no muere, queda él solo. Así quedamos nosotros
cuando recibimos el llamado de Jesús y no nos recogemos, no nos sentimos en ese momento ante su presencia y no nos desprendemos de todo aquello que no nos permite producir esos frutos que se dan en un convertido. Compartía con algunos hermanos hoy por la mañana una cita bíblica tomada de San Mateo 4, 18, 22, cuando Jesús llama a los discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Cómo estos 4 personas, siendo pescadores y encontrándose en plena faena, pues no lo pensaron 2 o 3 veces, sino que simple y sencillamente renunciaron a su trabajo, a su familia. En el caso de Juan y Santiago estaban con su padre Zebedeo y no le preguntaron: Padre, vamos a seguir a Jesús y nos vamos, sino que precisamente sintieron en su corazón ese llamado y ellos en ese momento caían en tierra y morían a cualquier pretensión personal, morían a todo aquello que ellos habían hecho o conquistado o que pensaban podían hacer mucho más si seguían en esa faena. Renuncian totalmente a su trabajo, a su familia y siguen a Jesús. Así nos pasa a nosotros cuando el Señor nos llama a la conversión a través de un retiro. También les compartía a algunos hermanos cuando Moisés, cuando también Abraham estuvo en la presencia de Dios, que dice que cayó con rostro en tierra, cayó al suelo, se sintió no digno de la presencia de Dios. Y es allí también bien importante cuando nosotros nos sentimos indignos, que nos postramos ante la divinidad de Dios, es cuando caemos en suelo y el Señor empieza a obrar en nosotros. El fenómeno del grano de trigo cuando cae al suelo es que se empieza a empapar, a humedecer con el agua, y entonces el grano empieza a inflamarse hasta romperse para que emerja la plántula. Y así tendría que ser nuestra vida cuando aceptamos el llamado de Jesús. Puestos en tierra, caer en tierra, sentirnos en la presencia de Él es sentirnos tan pequeños, tan indignos, y abrir nuestro corazón para que Él nos empape con su palabra y con su Santo Espíritu y poder emerger en esa nueva persona para dar frutos de amor, de paz, de fe, de caridad, de santidad. Amén. Eso es lo que Gloria a Señor, Dios. Sí, amén. llama. ¿No sé si hay un comentario, hermano? Fíjate que sí. Me gusta mucho lo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en el corazón de José. Amén. Porque justamente estaba pensando en ese efecto, trataba de visualizar el efecto de la vida que empezaba a aparecer en esa planta. Y José mencionaba que así debería de ser nuestra vida también. Pero ¿qué es lo que nos sucede muchísimas veces? Que inclusive está dentro de la misma lectura que hemos leído acá. El que desprecia su vida en este mundo, la perderá. Pero el que desprecia la vida en este mundo, la conservará. Amén. Entonces, muchos no tenemos como que esa conciencia de despreciar nuestra vida. Pero no la tomamos en el sentido que nuestro Señor Jesucristo lo quiere poner en nuestro corazón. Que el despreciar, ¿qué significa? Era lo que explicaba en mejores palabras, no lo pudo haber hecho mi hermano. Despreciarlo significa es que esa vida sea la vida en Cristo la que crece, la que nace, la que florece y la que va a dar frutos, frutos en abundancia. ¿Por qué? Porque eso va a estar pegado a la verdadera vida. Va a tener esas raíces profundas y va a estar atado a esa vid verdadera, la que nos va a llevar a que logremos tener esa santidad que Dios nos invita a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a un corte, ya regresamos pronto. Ya les bendiga.
Bueno, estamos de regreso, amigos que nos están sintonizando pues por YouTube. Recordarles que estamos estudiando, estamos hablando aquí, compartiendo con los hermanos el Evangelio de San Juan, capítulo 12 del versículo 24 al 26, que habla de el grano que no muere no dará fruto. Ya hicimos una pequeña introducción, una pequeña explicación de la primera parte, cuando es Cristo el que muere y resucita y luego da fruto. Y también el hermano José pues hacía una semejanza con que también hay que morir al pecado que puede habitar en nosotros, lo cual nos impide poder reconocer, poder ver ese llamado del Señor Jesús, no estar tan cegado a poder decir, quiero seguir a Jesús, amén, quiero servirle y voy a hacer morir lo mal que habita en mí. Pero no sé cómo creen ustedes, cómo alguien que quizás no conoce el camino del Señor, cómo logra poder identificar el llamado del Señor, cómo logra entender en su interior que tiene que morir al pecado para poder resurgir. Hermano José. Para alguien que no conoce el caminar de Jesús o cómo hacer para emprender ese caminar, pues es poner atención, observar a alguien que ya está en el caminar, ver la vida que lleva ese convertido y ver la vida que lleva uno no convertido. Y es allí donde bien importante, y nuevamente regresamos a esa parte donde Jesús pues nos dice: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Si ustedes se fijan en la letra E, donde dice él, está acentuada. Y dice él, hace la singularidad, que toda aquella persona que ha conocido a Jesús, si no muere para resurgir en una nueva vida, va a estar solo. Y jamás va a poder ser un testimonio o luz para los demás. Y es allí donde se vuelve importante y un compromiso de amor en nosotros, de poder llevar un mensaje, no solamente en palabras, sino con nuestras vidas, para todos esos hermanos que el hermano Boris acaba de mencionar. Porque hay personas que no les gusta que les hablen, pero sí se enamoran de ver la vida de alguien, porque ven la gracia de Jesús, porque ven que es una persona amable, es una persona bien educada, es una persona responsable, es una persona laudable, es una persona que está allí, porque Jesús así lo quiere. Entonces, cuando ven eso, dice, hombre, mi vida también tiene que ser importante. Y puede dejar un camino de perdición por el camino de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Tú, hermano. Muy interesante. Y me gusta mucho también leerles el versículo 25, donde dice: el que ama su vida, la perderá. Quiero detenerme un momentito ahí, porque justamente es, o a qué se refiere en este fragmento, que muchas veces nos cuesta tanto desprendernos de aquello que a veces nos daña, nos cuesta tanto desprendernos de aquello que no nos permite conocer la palabra de Dios, de aquello que nos aleja de la palabra de Dios. También todo aquello que en nuestro corazón guardamos y que a veces preferimos andar enojados, andar molestos. La soberbia empieza a incrementarse, a crecer. Y Jesús en este versículo te invita: el que ame su vida, la va a perder. Entonces Jesús nos invita con esto de que no tenemos que amar aquello que nos daña. No tenemos que amar aquello que nos entristece, que nos aleja de Dios. No tenemos que amar aquello que nos aparta de la misericordia de Dios, porque a veces no le queremos permitir que Dios se manifieste en nuestras vidas. Muchas veces me he encontrado a veces con hermanitos que no están convertidos, pero ellos mismos, como hablaba mi hermano José, yo también quiero de eso, cuando miran a un hermano convertido. Pero ¿qué es lo que sucede? Aman demasiado ese pecado en el que están viviendo. Aman demasiado
el desprenderse inclusive hasta de algo que es muy bueno. Prefieren inclusive dedicarse muchísimo más al trabajo, dedicarse muchísimo más a un deporte. Y a esa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. A que tengas ese coraje y esa valentía de desprenderte de todo aquello que te aparta de nuestro Señor Jesús. Sí, bueno, muchas gracias, hermano. Continuando leyendo el pasaje bíblico, vea San Juan 12 del 24 al 26, después de lo que lee el hermano, el versículo 25, después nos dice el Señor que, y el que conserva, dice, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Amén. ¿A qué tipo de vida eterna crees tú que se refiere el Señor Jesús cuando dice esa vida eterna? Tenemos una vida aquí en la tierra, pero Él promete una vida eterna. ¿Cómo tú la entiendes? ¿Y cómo puedes alguien decir, cómo desprecio yo mi vida en este mundo? ¿De qué forma lo hago? Porque parece no ser tan claro yo despreciar mi vida. Alguien que no conoce a Jesús, ¿cómo desprecia su vida? ¿Para qué? Quizás nos explica cómo. Gloria a Dios. Despreciamos la vida nosotros de este mundo cuando todo ese afán de comodidad lo dejamos allá a un lado. En el día a día hay muchos hermanos necesitados a quien yo puedo servir, pero no les puedo servir si no tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. El día domingo muchos lo ocupamos para estar en casa, en juegos, viendo tele o en otras cosas que nos entretienen, pero lejos de la vida de Jesús. Mientras hay otros que están esperando que alguien los llegue a auxiliar. Un prisionero, un niño desamparado, personas adultas solas en los asilos o los enfermos. ¿Qué pasa si yo me desprendo de eso? Mi carne se resiente porque no le doy la comodidad, pero mi espíritu se alegra en Jesús. Y esa vida eterna es encontrarme con esa vida, como cuando Pablo decía, es que vivir para mí, vivir en Cristo es vivir en la gracia, pero morir también para mí es ganancia, porque Pablo se alegraba porque sabía que después, ya al encontrarse con Cristo, ya no iba a morir, iba a tener esa vida eterna junto a Jesús. Y por eso la vida acá en este mundo pues es perecedera. Y Jesús es bien enfático, bien hermoso esos dos versículos. Hay que ponerles corazón, hay que ponerles ese discernimiento para que el Señor nos haga entender eso, de cómo nos tenemos que desprender nosotros de la vida carnal para podérsela entregar a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Es interesante como alguien dice, bueno, voy a despreciar mi vida, y como explicaba el hermano José, pues hay que dejar las cosas que nos hacen daño. Pero ¿cómo alguien puede identificar lo que le hace daño? Hay cosas sencillas de identificar. Andar en drogas, andar en una vida desordenada te va destruyendo la vida. Pero hay personas que no se dan cuenta. Y Cristo siempre está dispuesto a poder dar fruto estando cerca de Él. Pero si uno anda lejos de Él, el fruto ya no es un buen fruto. Pero como dice el hermano Jaime, a veces muchas veces nuestro testimonio, cuando uno anda caminando en el Espíritu, alguien te puede ver y te ve diferente. Y sin hablar, Gloria a Dios. la persona detecta que hay algo diferente en ti. Y eso hay que darle la gloria a nuestro Señor. Amén. Porque Él va transformando con ese grano tu interior. Y te va a hacer una persona diferente para poder hacer lo que después dice la palabra que estamos leyendo de San Juan 12, 24, 26. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, también estará mi servidor. ¿Cómo Amén. seguimos a Jesús? ¿Vamos a seguirle para servirle? ¿O solo le seguimos por seguirlo? Pueden pasar de las dos cosas. Hay personas que lo siguen, Por apariencia. pero no sabe a dónde va. Porque Jesús es la verdad. Amén. Pero va a haber algo que te va a intentar alejar de la verdad, o estando en la verdad, te va a meter algo de mentira. Fíjese que quiero hacer referencia a ese tema de cómo sigo a Jesús. Marcos 3:13, Jesús subió y eligió a los suyos, que son los apóstoles, que son nuestros sacerdotes, que es el Papa Francisco, que representa, estamos sometidos a esa autoridad. Pero ¿cómo yo puedo seguir a Jesús? ¿Y para qué voy a seguir a Jesús? Porque Él nos dice aquí,
El que quiera servirme, que me siga. Vamos a seguirlo para servirle. Y le servimos a Jesús como en el prójimo, pero primero transformando nuestro propio interior. Dice que quiera comentar el tema de la fe de creer en Cristo Jesús, que nos salva, seguirlo para poder alcanzar la vida eterna, que dice, al despreciar nuestra vida en este mundo. Seguimos en el mundo, pero ya despreciamos las cosas que antes deseábamos. Que son diferentes a las cosas que deseamos hoy en el mundo. Servirle a Cristo. Amén. ¿Qué desea uno lejos de Cristo? Servirle a sus propios placeres desordenados. Dice el tema, comentar rápidamente la fe que puede llevar Cristo Jesús y que puede a veces confundirnos. Hay fe que sana y fe que te puede salvar. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando leemos en Lucas capítulo 17, versículo 11, el tema de los leprosos que encontraron a Jesús, que sanó a todos Jesús. Jesús, ten misericordia, los sanó a todos. ¿Cuántos leprosos regresaron? Uno. ¿Y qué le pasó a ese leproso cuando uno lee la palabra? Tu fe te ha salvado. Entonces, primero a los 10 leprosos los sanó y después solo a uno salvó. ¿Qué pasó con la mujer de la hemorragia? Quería salvarse. Uno lee la palabra, dice, si toco su manto me salvaré. No decía me sanaré. Entonces Jesús, cuando la tocó, le dijo, tu fe te ha salvado. Y al momento quedó sana. Primero la salvó y una vez salvada la sanó. Eso es lo que pasa cuando estamos cerca de Jesús. Empieza a sanar las heridas cuando uno ama su vida en el mundo. ¿Qué les parece esa reflexión de esa palabra que el Señor nos da? ¿Cómo seguir a Jesús? De cómo vivir cerca de Jesús. Y cómo poder recibir ese tipo de bendiciones que el Señor nos da del cielo a través de su Hijo. Amén, gloria a Dios. La verdad que Jesús nos invita en cada momento, a cada hora, en cualquier circunstancia y situaciones. A veces como que nosotros tratamos de buscar la parte lógica del ser humano, de tratar de entender cómo piensa Dios. Y Dios definitivamente, la forma de actuar es única, es especial y es sorprendente. Amén. En el momento cuando Él nos dice, sígueme, debemos de tener también muy en cuenta y tener hasta el cuidado, ¿verdad? Que ese seguimiento no sea en carne, sino pero que... Explíquenos más, quizás los hermanos excelentes, ¿qué significa seguir en carne en Jesús? Seguir en carne definitivamente es cuando yo me paro, voy a orar por un hermano y lo que quiero es que me vean. Exactamente. Y no se trata de que me vean, se trata de que yo soy un instrumento de mi Señor Jesucristo para que el milagro lo haga Él. Amén. Porque Amén. Toda la gloria es para Él. Entonces Amén. prácticamente, por eso mencionaba yo el tema de tener siempre mucha precaución en eso del seguimiento a nuestro Señor Jesús, porque tenemos, como veníamos hablando en las citas anteriores, tener ese desprendimiento, morir. Amén. Morir a nuestra carne, que ya no sea nuestra vanidad, que ya no sea nuestro deseo, sino que sea la voluntad de Dios. Escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos vamos a una pausa musical para que se gocen de la alabanza. Amén. Ya regresamos. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos, con ustedes, ungidos en el amor de Jesús. Y teníamos ahí pues el mensaje de las comparaciones que presentaba el hermano Jaime, de servir a Jesús en el Espíritu y servirlo a veces por convicción propia. Y hay que hacer esa diferencia. Cuando yo busco aparentar para que a mí me conozcan, para que digan, ve, José, qué bien, que viene siempre, José aquí. Entonces no estoy viviendo para Cristo, ni le estoy sirviendo a Él, me estoy sirviendo a mí mismo. Cuando yo voy para Cristo, pues es para Cristo, no para mí. Y haga lo que haga, tengo que darle la gloria a Él porque vivo por Él y para Él. Amén. Y continuando con este mensaje que es tan hermoso, una comparación de la vida. Ustedes, hermanos, han oído hablar, todos hemos oído hablar de muchos personajes emprendedores que han dedicado toda su vida a estudiar libros, a estudiar cátedras, a estudiar
infinidad de conocimientos. Imagínense cómo estas personas han logrado éxitos en el mundo y ya han muerto a su vida misma, porque durante ese tiempo de estudio, de estar estudiando un libro, de estar estudiando un doctorado, una maestría, tantas cosas para lograr el éxito en el mundo, se desprecian a sí mismos y mueren. Y miren que mueren para ganarse para ellos mismos. ¿Cuánta bendición no sería el día que nosotros verdaderamente nos profundicemos en la palabra del Señor, para que el Señor se glorifique en nosotros y nuestra victoria, nuestro éxtasis, nuestro más grande éxito sea la glorificación de Jesús en nosotros, para honra y gloria de su santo nombre, para que Él a través de nosotros encuentre ese instrumento preciso de amor, de caridad, de misericordia, para salvar al mundo, para convertir a todos los pecadores, porque esa es la misión que Jesús nos ha mandado. Y por eso es que nosotros debemos de morir a nuestro egoísmo, a nuestro yo, para vivir en Cristo. Si hay tantos que se encerraron y murieron en una vida en un momento, ¿por qué no darlo para el que me da la vida eterna? Para aquel que me va a dar la vida donde ya nunca voy a morir ni voy a sufrir. Amén. Gloria a Dios. Amén. A ver, hermano, bueno. Gloria a Mire, Dios. Que sin duda, y lo que tú has dicho es, hay que ir a convertir más hermanos. Tenemos que dar testimonio nosotros. Tenemos que vivir para Cristo y por Cristo. Ahora, ¿cómo podemos seguir al Señor Jesús? Quizás usted que nos está viendo por YouTube puede decir, bueno, pero hablan de la palabra, todo está en la palabra del Señor. Usted tiene que leer. Fíjense que ayer yo le preguntaba a un señor que si era él cristiano, seguidor del Señor Jesús, y no seguía otro tipo de doctrinas raras. Seguía los gnósticos. Dice que su instructor venía de otro planeta. O sea, un cuento, una historietas. Pues nosotros por eso no tenemos que separarnos de la palabra de Dios. Amén. Ahora, si yo sigo a Jesús, no solo basta proclamarlo con la boca, como dice Romanos 10:9, y muchas personas dicen, no, solo proclámelo con su boca y ya es salvo, que Él es su Señor. No, hay que creerlo en el corazón. Amén. El Amén. corazón es lo que va a transformarlo y lo va a hacer dar el fruto. No es simple sencillo de crea y será salvo. Para creer a Jesús también hay que amar a Cristo. Y la palabra nos revela que si amamos a Jesús, guardaremos sus mandamientos. No basta solo creer en Jesús. ¿Y qué tipo de mandamientos? Los que están en Mateo 5:21 al 43. Escuchaste que se dijo, no matarás, pero yo le digo, el que se enoja. También el adulterio, el que ve con malos ojos a una mujer, el que habla cosas impuras. Hay que cumplir esos mandatos, porque Cristo es la palabra. Amén. Eso está en el libro de San Juan. Y la palabra es una semilla, hermanos, que se va tirando en el camino. ¿Se acuerdan de la parábola? Algunos le escuchan, otros, o vienen los pájaros a llevársela. Entonces tenemos que proclamar la verdad que es en su evangelio para que pueda dar ese fruto esperado que Cristo en su palabra nos dice. Hay que seguir a Cristo y no a otros. ¿Qué piensa, hermano Jaime? Definitivamente. Quiero compartirles también algo. Este librito que tengo acá es un escrito de nuestro Papa Francisco. Definitivamente el Papa Francisco, un hijo de Dios, bajado de lo alto y bendecido. Bueno, es el vicario de Cristo en la tierra. Definitivamente, ¿verdad? En este librito hay algo que me ha encantado y justamente es de lo que estamos hablando. En el título aparece Caminar con Jesús. Marcos 10:32. Y solamente él ha utilizado una porción. Es el fragmento A. En el Evangelio de Marcos leemos: y Jesús iba delante de ellos. Ahí me quiero detener porque me encanta la reflexión que hace nuestro Papa Francisco. Dice: también en ese momento Jesús caminaba delante de nosotros. Él siempre está por delante de nosotros. Amén. Él nos precede y nos abre el camino. Él está en nuestra confianza y nuestra alegría. Ser discípulos suyos, estar con Él, caminar tras Él, seguirlo. Gloria a
Qué hermoso la inspiración que el Espíritu Santo hace sobre nuestro Papa Francisco, y justamente viene a encauzar con nuestra cita lema, que es el seguir a Jesús. ¿Qué es? Tú mencionabas, mi hermano Boris, que los hermanos que nos ven por YouTube, como que, ¿y qué tenemos que hacer, ¿verdad?, para seguir a Jesús? Sí. Marcos 10, mis hermanos, 10:32. Y Jesús iba delante de ellos. ¿A quién tenemos que poner adelante nosotros? No dice la palabra de Dios nuestra familia, no dice tampoco a mi hermano, no dice, no. Es clara la palabra de Dios. Y Jesús iba delante de ellos. Es Jesús, mis hermanos. Es Jesús quien tiene que ir adelante de nosotros. Porque es a Jesús a quien nosotros le entregamos toda la autoridad. Le entregamos nuestra vida. Le entregamos todo lo que somos. Y tenemos que confiar y tener esa fe plena, que es Jesús quien va abriendo todos esos caminos. Amén. Porque Él, ¿quién es Jesús? Es el Dios de los imposibles. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros definitivamente? Así tiene que ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy la luz y el camino, dice Jesús. Sí, hay que comentar también, hermanos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, hay que seguir a Jesús. Ya el Papa Francisco nos ilustraba, ya la palabra dice que hay que morir al pecado, pero no creamos que ese camino es sencillo. Es decir, Jesús sufrió por nosotros, Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos salva. Y como tú dices, es la luz que nos ilumina la maldad que había en nosotros antes de la conversión. Pero fíjese que la cita lema que estamos leyendo en San Juan 12, el 24-26, se relaciona con también Marcos 8, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34 en adelante. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué significa tomar su cruz? O sea, sigo a Jesús, pero tengo que tomar mi cruz. Claro, porque la palabra sí lo dice. Cristo, en la vía dolorosa en Jerusalén, tomó su cruz calladito, y eso que es nuestro Dios, y murió por nosotros. Morimos al pecado, pero cargamos la cruz que Cristo nos va a poner. Y para llegar a salvación hay que llegar con la cruz, que es Cristo Jesús. ¿Qué les parece, hermano? Lo que comentábamos antes de ingresar aquí al programa, ¿sí? Así es. Es crucificarse al pecado, es morir al mundo, es morir a la carne. Amados hermanos, es un mensaje muy precioso del Evangelio de San Juan 12, 24, 26. Verdaderamente, para los que ya conocemos, para aquellos que hemos emprendido este caminar a seguir a Jesús, y para aquellos que todavía están en dudas o están esperando una señal, que este mensaje quede en nuestros corazones. Y siempre acordémonos de la semilla de trigo. Si nosotros no caemos en tierra y no morimos, vamos a quedar solos, y solos es quedar en la nada. Pero si morimos, si ustedes ven las plántulas de trigo, germinan y crecen el vástago, y arriba van a ver la espiga donde hay muchos granos. De esa misma manera tenemos que resurgir nosotros en la vida, ser ese vástago que es guiado por Jesús, ese vástago que es guiado por Jesús, para poder en la parte superior tener esa espiga llena de frutos, que son amor, paz, paciencia, bondad, piedad, dominio propio. Todos esos frutos maravillosos que nos van a hacer diferentes a aquellos que viven en el mundo. Nos van a hacer diferente al hombre de carne, porque vivimos conforme al Espíritu, como dice San Pablo. Es que ustedes dicen, después del bautismo y conociendo a Cristo, ya no tienen por qué vivir según el mundo, tienen que vivir según el Espíritu. Y mira cuán importante es para nosotros, los convertidos, cuando nosotros llegamos a nuestros rediles, a nuestras asambleas, qué importante sería centrarnos para darle testimonio, para darle ejemplo al pueblo que llega. Qué hermoso sería desprenderme de mis pretensiones, dejar el celular guardado,
dejar la conversación guardada y centrarme al encuentro con Cristo. Porque hay pueblo que llega, como decía el hermano Boris, hay pueblo que llega necesitado, queriendo encontrarse a Cristo. Pero cuando encuentra a un hermano distraído en su celular, cuando encuentra a hermanos conversando en la asamblea, dice: vine a buscar a Cristo, pero me encuentro un mundo igual que el mío. ¿Y a dónde lo puedo encontrar? Mira cómo podemos desilusionar a un pueblo necesitado de Jesús. ¿Sí? A lo mejor, como dijo el hermano Boris, a lo mejor con vicios, ¿sí? Que le están teniendo una vida empedernida. Pero yo estoy cultivando que siga empedernido porque no me ve entregado a Cristo. Y esta palabra es para mí, es para nosotros, para vivirla. Hay una cita que Jesús quiere que la compartamos, que es del Evangelio de hoy, para aquellos que ya estamos convertidos. En el Evangelio de San Lucas 9, 6, 62, 61, 62, pero la última parte cuando dice: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Hermano Boris, es más que... Sí, sí, lo que tú explicabas efectivamente puede pasarnos eso. Los hermanos que nos están viendo, pues nosotros celebramos asambleas donde usted puede asistir de la comunidad católica de Salvador del mundo. Y como ve, nosotros hablamos con mucha sinceridad. Puede pasarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nos descuidamos del evangelio, de la palabra, o nos podemos confiar. Pero muchas veces es mucho más difícil y más carga estar lejos de Jesús. Lo que tú compartías, obviamente, y muchas personas les pasa en el mundo, quedar anclados en el pasado, escuchar la palabra, creer en el Señor, recibir esa paz que el mundo no se la da, que alguien pueda dar una asamblea y decir: wow, aquí de verdad está Cristo Jesús, de verdad el Espíritu Santo de que hablaba el hermano para poder servir. Hay que ver la meta final, que es lo que nos dice también la cita lema, que es esa vida eterna a vivir en el cielo con Cristo Jesús, que muchas veces el mundo no lo cree, pero nosotros en nuestro corazón sí lo creemos. Amén. Creemos, y por eso es que Cristo nos abrió el entendimiento para poder, su palabra empieza a dar fruto en nosotros, porque no es otro tipo de libros que puedan dar fruto, sino que es la palabra de Dios en nuestras vidas que nos va a transformar. Jaime, Amén. Para ir cerrando, ya el tiempo nos está un poco... Amén, gloria a Dios. Definitivamente un programa muy hermoso. La verdad que nuestro Señor Jesucristo no se ha equivocado en dar este discernimiento a la comunidad, de fomentar el mantener y cultivar en cada momento el tener este tipo de programas para fortalecernos mutuamente. En la palabra de Dios misma, pues nuestro Señor Jesucristo nos dijo: oren los unos por los otros. Y este es un llamado de amor también para cada uno de los miembros de la comunidad y para aquellos que tampoco son miembros, para que se incorporen, Amén, para que se acerquen y que conozcan también sobre Jesús. No van a conocer sobre la comunidad, van a conocer a Cristo. Y quiero terminar con algo que a mí me encantó, que cuando hablábamos de lo que tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que ser como Job, que cuando Job pasó por esa situación, él no reclamó. Tenemos que tomar esa cruz con amor, a pesar de la prueba que suframos, de la adversidad que estemos pasando, el momento, la situación inoportuna o justificada, pero tenemos que tomarlo con amor. Porque me encanta muchísimo la palabra de Job donde nos dice: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el llamado, para que al tomar nuestra cruz, nosotros también seamos otros Job, para poder decir también: bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, bueno, yo también para ir terminando, recapitulando, ¿verdad?
Hay que morir a nuestros placeres. Muramos al pecado, hermanos. Se puede. Los que nos están viendo y quizás digan, yo no puedo. Sí se puede. Pero hay que acercarse a la fuente de luz verdadera. La que te va a limpiar, te va a purificar. Ya la palabra dice qué camino seguir. Y el tema de la cruz es importante. Hay que cargarla, hay que llevarla. Ni una más grande, ni una más pequeña. Sino que la que Jesús te ponga, porque esa cruz te va a salvar. Cristo trajo la salvación al mundo a través de la cruz, con el grano que muere y resucita. Amén. Para dar fruto. Amén. Nosotros a través de la cruz vamos a salvarnos. Y yo quiero ir al cielo después de partir este mundo, cuando Cristo me llame. Amén. Todos nosotros. Amén. Y ustedes, hermanos, también desde luego pues quieren pasar una vida en el cielo con nuestro Señor. Eso es lo que Cristo promete. Pero hay que seguirlo. Hay que obedecer su palabra. Hay que leerla. Y hay que estar donde Él nos llame, ¿verdad, hermano José? Gloria a Dios. Hermanos, es muy hermoso estar con Jesús, estar con todos ustedes. Está llegando el momento final de este hermoso programa y solo quiero dejar grabados en vuestros corazones, como también en el mío, el último versículo de esta cita que el Señor nos regaló hoy. Dice la palabra: si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Qué más le podría pedir a mi Señor si estaré en su presencia? Ha sido para nosotros, hermanos, en el Señor, verdaderamente un gusto compartir con ustedes su palabra. Llenen su corazón de su gracia, de su amor. Clamen el Espíritu Santo para que nos llenemos de fe. Y les invitamos a participar de cada uno de los ministerios de la comunidad, de cada uno de los brazos. Ahí está el brazo de Lázaro, un hermoso brazo que camina hacia la santidad, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, y para todos aquellos corazones que con tristeza, con angustia, nos esperan. Y en el nombre de Jesús le llevamos ese mensaje de amor, de misericordia y de paz. Amén. Bueno, gloria a Dios, sí, los invitamos a nuestros hermanos al brazo Lázaro, que es un brazo de gran bendición para nuestros corazones. Y pues que esta palabra dé fruto en sus corazones, hermanos. Acerquémonos a Jesús. No hay otro camino, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, hermanos. Yo les envío de aquí, pues, junto con mis hermanos, pues, un gran abrazo, una gran bendición, pues, y llamarlos a poder leer su palabra, asistir, acercarse a Jesús, para poder recibir esa transformación interior. Amén. Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos, por abrir el corazón y este espacio a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que es, será y por siempre bendición para sus vidas. Amén. Nos despedimos y les agradecemos. Que el Señor Jesús y nuestra Madre María pues los acompañen siempre y reciban muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga y María Santísima pues los abrigue siempre en su mano. Amén.